días, psicóloga. El tema del cual se hablará hoy es la conformidad. Si bien es cierto, el conformismo se presenta en el diario vivir. Las personas tienden a conformarse en muchas ocasiones o situaciones, ya sea para sentirse aceptados por los demás, para evitar problemas, conflictos, discusiones o simplemente para complacer a otros. Para esto, Páez y Campos, en el 2004, señalan que la conformidad es el cambio de comportamiento que tiene el individuo, ya sea en sus actitudes, creencias, valores u opiniones, los cuales pueden ser modificados por influencia o presión que tiene un grupo específico o un individuo hacia otro sujeto. De forma semejante, Amar y Sánchez, en el 2007, manifiestan que se han realizado diversos estudios respecto a la conformidad, con los que llegaron a las siguientes conclusiones. Estos dos autores afirman que las personas son capaces de tomar sus propias decisiones, pero que al hablar del conformismo, las decisiones que fueron previamente planteadas son diferidas por la influencia de un grupo con el planteamiento de normas. Estos también dicen que se puede convertir en sometimiento debido a que la percepción del individuo es distorsionada, lo cual se da porque el individuo ha percibido lo que la mayoría afirmaba y ha tomado su decisión en base a esto y no a su opinión o criterio propio. Por otra parte, autores mencionaban que el sometimiento también se puede dar debido a que su juicio ha sido distorsionado. Es decir, que a pesar de que no haya percibido lo que la mayoría afirmaba, estos prefieren no afectar al grupo poniéndose en contraposición, sino que más bien tratan de convencerse de que lo que ellos piensan es erróneo. Por otro lado, la conformidad también hace referencia a la condescendencia, que es la forma en la que el individuo se adapta para complacer a los demás. Esta actitud va de la mano con la obediencia y la aceptación, donde la obediencia es considerada como la conformidad externa, en la cual se accede a una orden públicamente, pero que en privado el individuo puede estar en acuerdo o en desacuerdo. Esta orden se puede dar de manera implícita o explícita. Un ejemplo de esta conformidad es cuando en el trabajo el jefe le otorga una tarea determinada a su empleado y este empleado puede considerar de que esa tarea es demasiado pesada para el cargo que él tiene y no está de acuerdo, pero como viene de una persona superior con un cargo superior a él, tiene que simplemente aceptarlo. Por otra parte está la aceptación, que esta aquí es considerada como la conformidad interior, la cual se da cuando un individuo es persuadido por el medio social y este sigue ciertos patrones de conductas porque se han convencido de que eso es lo que está bien o es lo que se debe de hacer. Un ejemplo de este tipo de conformidad es cuando son las elecciones de los presidentes. Una persona tiene en mente quién quiere que gane, pero que al obtener los resultados y el candidato electo no fue quien esperaba, este simplemente le toca aceptar porque la mayoría eligió a ese candidato. Y por último tenemos la influencia informativa y la influencia normativa, donde la influencia normativa ocurre cuando el individuo acude a los miembros de un grupo para obtener información sobre una situación ambigua, mientras que en la influencia normativa ocurre cuando el individuo está de acuerdo con los miembros de un grupo solo para ser aceptado. Muy buenos días. El tema del cual les voy a hablar hoy es sobre la teoría de Mustafa Sheriff. La labor que realizó Sheriff causó una enorme impresión en la psicología social,
refiriéndose básicamente a las normas sociales y a la percepción, basándose en sus estudios sobre los grupos de referencia, juicio social, comunicación y formación de actitudes. El enfoque que tuvo sobre la psicología social fue estricto. Se enfocó netamente en la presente época. Estos estudios fueron realizados con el propósito de dar a conocer la naturaleza e impacto que las normas de la sociedad tienen sobre los juicios y la conducta de las personas. Aquellos trabajos explicaron la manera en la que las normas integralizadas funcionan como anclas para los juicios y para las percepciones. Sherry llevó a cabo algunas investigaciones y experimentos con el único propósito de lograr aclarar la forma de comportarse de los individuos con relación al entorno que nos rodea, llegando así a crear la teoría de juicio social. Esta teoría plantea que el buen resultado de un mensaje dependerá mucho del ancla que exista entre el mensaje y las creencias del receptor. Por otro lado, tenemos la influencia neta del entorno, que según Sherry no hay una única razón según para que suceda esto. De manera tan interiorizada en nuestro cerebro, se crean hipótesis como tratar de encajar, no significar frente a los demás, evitar sentimientos de menosprecio por otras personas, evitar sentirnos menos preparados que los demás y por último creer que muchos no pueden estar equivocados. Saludos cordiales a todos. A continuación, les mencionaré el experimento realizado por Robert Sky. Pero antes, voy a hablar sobre lo que es su biografía. En sí, él nació en el país de Turquía, en la ciudad de Izmir. Él nació en el año de 1908, el 29 de julio. También realizó sus estudios en universidades como Estambul, Harvard y Columbia. A ello también puedo agregar que de ahí partió a ejercer su profesión en universidades como Oklahoma, Princeton y Yale, en el cual fue reconocido como uno de los más grandes pioneros de la psicología social. Después de ello, llegando hasta el año de 1908, falleció en Alaska. A continuación les voy a mencionar sobre su experimento, el cual se basó en realizarlo en un parque de Royals Cave, propiedad de los Boy Scouts, en donde se reunieron a 11 niños, los cuales tenían vivencias parecidas o similares, eran de su misma edad, pero no se conocía ninguno de ellos. ¿Con el fin de qué? De que estos pasaran por varias etapas. En sí, solamente lograron estar en 3 etapas, ya que existieron ciertos conflictos, pero a continuación se mencionará cuáles son las etapas. La primera etapa, la cual era la consolidación. En esta etapa de aquí se iban conformando los grupos, ya que fue algo interesante ver cómo con tanta rapidez ellos conformaban grupos. Recuerdo a esto de forma jerárquica. Ahí fue cuando ya empezó la segunda etapa, que en esta etapa de aquí ellos tenían que se basaba en competencia entre los grupos, cada uno de ellos, existiendo ciertos roces y viendo y comprobando cómo fácilmente se generaba comportamientos hostiles en cada grupo. Viendo esto y observado, se decidió pasar ya a lo que es la última etapa, que esta etapa se la puede conocer como una etapa de integración, en el cual se debía realizar competencias en las que de cierta forma solamente se podían ser cumplidas con el trabajo entre los dos grupos. Por ello, entonces, fue que se decidió que este comportamiento hostil generó ciertos roces y conflictos, no solamente externos, o sea, de grupo a grupo, sino también internos de cada grupo,
pudimos comprobar fácilmente de que cómo es fácil influir un comportamiento hostil en una persona. Esta da más tendencia. Pero en la etapa de integración ya se pudo observar un poco más de unión y fuerza, aunque al principio no hubiese sido así, al final tenía que realizarse. Muchas gracias. El experimento de Stanley Milgram, un psicólogo americano, fue realizado para explicar algunos de los horrores que se dieron en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración, en donde judíos, gitanos, homosexuales, esclavos y otros enemigos del Estado fueron masacrados por los nazis. Hace más de 50 años, el 7 de agosto, Milgram inició en la ciudad de Yale una serie de experimentos sobre la obediencia, constituyendo una de las investigaciones más influyentes en la psicología social. La mayor parte de las investigaciones sobre la obediencia inspiradas en el paradigma experimental de Milgram han obtenido resultados similares. Esto ha hecho que Blas, en el 2004, afirmara que Milgram identificó uno de los universales de la conducta social. Esto quiere decir que los seres humanos tendrían una tendencia a obedecer a la autoridad. Milgram, en 1974, presentó una propuesta sobre la importancia de los factores contextuales en la obediencia y el origen de la maldad humana, que se basaba en el concepto de la banalidad, creada por el mal de Arendt en 1963 y respaldada por las investigaciones de Zimbardo. La propia explicación de Milgram sobre la obediencia obstructiva, que se basaba en que los participantes pasaran de un estado de autonomía a un estado agéntico. Muy buen día con todos. Mi nombre es José Marcos Valladares. Expondré acerca del experimento de Milgram. El experimento requiere que uno le enseñe a otro una lista de pares de palabras y que castigue sus errores propinándole descargas eléctricas de una intensidad evolutiva. Para asignar dichos papeles se sacan boletas de un sombrero en donde uno de los hombres es un contador de 47 años que muestra una actitud pasiva. Además que es un cooperador del experimento. Finge que su boleta dice aprendiz y es conducido a un cuarto adyacente. El profesor, quien ha venido atendiendo a un aviso en el periódico, recibe una descarga moderada como muestra y luego observa cómo el experimentador sujeta al aprendiz con correas a una silla y le aplica un electrodo en su muñeca. El profesor y el experimentador regresan al cuarto principal, donde el profesor toma su lugar al frente del generador de descargas eléctricas. Y este posee múltiples interruptores en donde se encuentran rótulos que mencionan descarga leve, muy fuerte, peligro, descarga severa y así sucesivamente. Debajo de los interruptores 435 y 450 voltios se muestra un rótulo que expresa peligro, alto voltaje. El experimentador menciona al profesor que avance hasta un nivel superior del generador de descargas cada vez que el aprendiz dé una respuesta equívoca. Cada giro del interruptor enciende luces y se escuchan zumbidos eléctricos. Si el participante cumple con la solicitud del experimentador y da a conocer respuestas acertadas, correctas, o si no, las incorrectas, se oye que el aprendiz emite gruñidos
a los 75 hasta 105 voltios. ¿Ya? A los 120 voltios, el aprendiz grita que las descargas son dolorosas. A los 150 voltios, grita: experimentador, sáqueme de aquí. Ya no quiero estar más en el experimento. Me rehúso a seguir. A los 270 voltios, sus protestas se han convertido en un grito de agonía y continúa insistiendo en que se le permita salir. A los 300 y 315 voltios, se rehúsa a gritos contestar. Después de los 300 voltios, se torna en silencio. Como respuestas a las dudas y ruegos, el profesor propone, para terminar el experimento, el experimentador afirma que la falta de respuestas deben tomarse como respuestas equívocas. Para que el participante continúe, él expresa 4 razones verbales, con lo cual él pretende que éste prosiga. La primera: por favor continúe o siga. La segunda: el experimentador exige que usted continúe. La tercera: es absolutamente esencial que usted continúe. La cuarta y última, pero no menos importante, y que se recalca mucho en énfasis en los experimentos, es: no tiene usted otra opción, debe seguir adelante. Muchas gracias. Buenas psicólogas y compañeros, yo les voy a hablar sobre la teoría de Salomon Asch. Bien, Salomon Asch fue un psicólogo polaco-estadounidense muy reconocido por sus estudios y su trabajo sobre la psicología social. Nacido el 20 de septiembre de 1907 y falleció el 14 de febrero de 1996. Los estudios de Salomon Asch entre 1951 y 1955 sobre la conformidad, la cual es tendencia no hoy, sino ya desde un tiempo inmemorable, de los individuos a cambiar sus respuestas más cercanas o ajustándolas a una expresada por la mayoría de las personas que integran un grupo. Bien, ahora, han contribuido notablemente el comportamiento de los seres humanos ante la presión social. El experimento de Salomon Asch se encuentra relacionado con los que fueron efectuados en la prisión de Stanford y con los experimentos de Milgram, pero con una pequeña diferencia, en que la cual el experimento de Asch trata de demostrar cómo los seres humanos perfectamente normales pueden ser presionados hasta mostrar un comportamiento inusual ligado a la fuerza ejercida por las figuras de autoridad o un grupo social, que en este caso vendría a dar resultado lo que es la conformidad social. Muchas gracias. Saludos cordiales, psicóloga. Mi nombre es Damaris Fabiola Cabrera Yagual, explicando el experimento de Salomon Asch sobre la conformidad. Como antes lo mencionan mis compañeros, la conformidad es un fenómeno que puede presentarse día a día, ya sea en las personas de manera consciente o inconsciente, ya sea por desconocimiento o por presión social. Y esto fue lo que demostró Salomon Asch con su experimento. Este experimento fue realizado en los años 50 del siglo pasado. Él juntó grupos de entre 7 y 9 personas, a las que les mostró líneas similares a esta, y tenían que contestar cuál de las líneas era similar a la del modelo. Él les dijo que este experimento trataba sobre la percepción visual, pero sabemos que él estudiaba la conformidad y la influencia de la presión social en las personas. Casi todas las personas eran infiltradas, excepto una. Esta persona la conocemos como sujeto experimental. Las demás personas estaban dirigidas por Asch para contestar respuestas incorrectas la mayor parte del tiempo. El sujeto experimental tenía que dar su respuesta al final de los demás, es decir, después de haber escuchado las respuestas de todo el grupo. Entonces, en el experimento, Asch mostraba a los participantes una cartulina con la línea modelo.
y luego otra cartulina con las líneas de respuesta. Y preguntaba a los participantes, ¿cuál de estas líneas tiene una longitud igual a la primera? Al principio, los participantes daban una respuesta que era correcta y obvia. Luego los demás afirmaban con gran confianza una respuesta que era incorrecta. Los resultados sorprendieron mucho a Solomon Asch, ya que él pensaba que la mayoría de personas no se iba a conformar con una respuesta que era obviamente incorrecta. Sin embargo, los resultados mostraron que una gran cantidad de personas dio una respuesta incorrecta, aun sabiendo que ésta estaba mal. Las personas se dejaron llevar por la presión del grupo. En los resultados, en un 37% de las ocasiones se dio esto. En otras palabras, 3 de cada 4 personas apoyaron las respuestas falsas del grupo en al menos una ocasión. Al finalizar el experimento, se entrevistaron a los participantes y se les preguntó que por qué habían dado esa respuesta. Ellos contestaron que sabían que esa era la respuesta incorrecta, pero tenían miedo de ser ridicularizados por el grupo por pensar de manera distinta. Y hasta algunos pensaron que estaban equivocados y que los demás tenían razón. Concluyendo así que la fuerza del grupo influye mucho en nuestra manera de acceder a una idea distinta a la propia, haciendo realidad el fenómeno del conformismo.